Bueno, pues agradecido, ¿verdad?, con el Señor por esta nueva oportunidad que nos permite de poder estar compartiendo, ¿verdad?, la palabra y recibiéndola, porque recuerden que la palabra, pues, es traída para el Padre, para Jesús y para su Espíritu Santo, y pues de la parte de Él recibimos nosotros, y eso es lo que debemos de entender. Fíjense que la palabra del Señor, pues, me trae un poco de, vamos a llamarlo variada, un poco de todo, un poco, pero todo ahí es importante. Fíjense que vamos a empezar en el nombre del Señor leyendo un Lucas 17:20. ¿Me dice cuando lo tengamos? ¿Sí? $17:20. Mire que nos dice el Señor a través de su palabra aquí, dice Lucas 17:20, preguntando, dice, por los fariseos, dice, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá, dice, con advertencia, no vendrá con advertencia, oigan bien, ni dirán Eló aquí, Eló allá, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Recuérdense que el reino ya está en nosotros. El reino es cada uno de los que estamos con Jesús, o sea, el gobierno de Jesús. Allí es donde estamos nosotros los hijos, y es que debemos de de entender que nosotros debemos de vivir este reino aquí, desde aquí. No esperar, como a veces muchas personas a veces dicen, yo esperar que me muera pues para irme a estar con el Padre, para ir a estar con Jesús, cuando podemos vivir esa plenitud con Él terrenalmente aquí, mientras estamos en este cuerpo de carne, haciendo la voluntad de Él, como anduvo Jesús, decía, la voluntad de mi Padre, yo siempre hago la voluntad de mi Padre, porque nosotros le proveemos, mi comida es hacer, dice, siempre la voluntad de mi Padre, porque Él, la prioridad de Él siempre fue andar dando la palabra, andar testificando que fue lo que el Padre lo mandó. 22. Y dijo a sus discípulos, tiempos vendrán, dice, cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y os dirán, dice, Eló aquí, Eló allí, dice, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgar, dice, resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en sus días. Tenemos que saber, ¿verdad?, que el Padre, a través de su Hijo amado, aquí en este momento hablando Jesús, estaba dando a entender que porque le digan, Eló, aquí está Jesús, o aquí está la salvación, así, que no crean y que no salgan corriendo, porque como el relámpago, dice, que se ve desde un extremo al otro, así será la venida de Jesús. Entonces ahí va a ser cuando nosotros vamos a poder verlo, si todavía estamos aquí con este cuerpo, y si no, pues ya estaría en lo celestial y vendría después. Pero de que viene, ¿verdad? Porque lo que dice la palabra, todo se cumple. 25. Pero primero es necesario, dice, que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue, dice, en los días de Noé, así también será, dice, en los días del Hijo del Hombre. Como el Señor da a entender aquí, como los días de Noé, que la gente en aquellos entonces creían que Noé estaba loco, porque estaba haciendo, ¿cómo se llama la barca? Y tenía no sé cuántos años de no llover, ¿verdad? Entonces, por eso la gente que creía que estaba loco. Creo que pasaría como acá, nadie esperaba tanta agua. Pero podemos ver, ¿verdad?, que para el Señor no hay nada imposible. Entonces tenemos que estar siempre preparados, nos debe entender el Señor, porque esta gente vino el diluvio y prácticamente no se dieron cuenta. Y el Señor dice que igual que el tiempo de Noé, va a ser la venida del Señor.
¿Qué nos da a entender igual con el tiempo de Noé? Que va a estar la gente entretenida en otras cosas, con los teléfonos celulares, afanado en el que anda tomando, pues tomando, el que anda drogándose, pues drogándose, el que anda en fiesta, pues en fiesta, y lo que menos van a estar haciendo es esperando al Señor. Entonces ahí es donde le va a pasar como las 5 vírgenes insensatas que se quedaron. Fueron a traer aceite, pero cuando el Señor dice fueron a traer aceite, significa que no estaban preparadas. Y por esa razón, cuando ya vinieron, ya el esposo había llevado a las vírgenes, pero cuando dice el esposo, es él nuestro esposo, Jesús. Repito, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Luego dice, comían, bebían y se daban en casamiento, y se daban, dice, en casamiento hasta el día, dice, en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y lo destruyó a todos, porque no creían. Y cuando ya quisieron, por decir así, darse cuenta, ya fue demasiado tarde, ya no podían entrar. Una vez, creo que una o varias veces he repetido con el Señor esa palabra de la sensatez, que fueron más sensatos los animales que las mismas personas. Porque todos los animales entraron, pero personas solo se salvaron 8. Y ahí todas se perdieron, como dice la Escritura. Asimismo, dice, como sucedió, dice, los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. O sea, edificaban lo que está la gente, construye, más afanado en el trabajo de entender, ¿verdad? Porque cuando el Señor menciona a Lot aquí, también recuerden que pasó lo mismo cuando Sodoma y Gomorra. Pero repitemos aquí. Mas el día, dice, en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo de fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre, dice, se manifieste. En aquel día, el que esté, dice, en la azotea y sus bienes en casa, dice, no descienda a tomarlos. Y el que esté, dice, asimismo, no vuelva atrás. Entonces debemos de ver, no descienda, dice el Señor, porque al fin y al cabo nada va a poder llevarse. Entonces podemos ver las 2 destrucciones que han habido. La gente no ha estado interesada en las cosas del Señor. Cuando Lot, solo salieron 3, iban 4, que era la esposa, pero como la esposa le dijeron que no volteara a ver atrás, porque si volteara a ver atrás se convertía en estatua de sal, no le importó, quedó convertida en una estatua de sal, y por eso solo salieron 3, que fue Lot y sus 2 hijas. Entonces, pero la gente todavía no ha querido entender, no ha querido ver, está más en distracciones que en otra cosa. 32. Acordado, dice, de la mujer de Lot. Aquí está, mira, acordado de la mujer de Lot, que porque volteó a ver atrás, quedó atrás. O sea, quería ver la gloria del Señor en esos lugares. Todo el que procura salvar su vida, dice, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. O sea, si alguien está queriendo salir a la carrera para salvar su vida, la va a perder, dice el Señor. Tenemos que esperar en la cobertura de Él y no en nuestra fuerza. Aquí está claro, miren lo que dice. Y todo el que procurare salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierde, la salvará. O sea, el que esperamos en Él, y eso es lo que debemos de entender. No tenemos por qué andar correteando. Os digo, dice, que en aquellas noches estarán 2, dice, en una cama, y el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán, dice, moliendo juntas, la una será, dice, tomada y la otra será dejada. 2 estarán, dice, en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, ¿dónde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas? Entonces debemos de entender, debemos de saber que lo principal es estar preparado con Él. Es estar preparado con Él. No esperar hasta el final, sino estar. Porque si nosotros estamos viviendo una vida con Él, ¿verdad?
una vida que no nos preocupa las cosas terrenales, entonces no vamos a tener dificultad. ¿Quiénes van a tener dificultad? Los que están preocupando en lo que van a dejar. A mí no me preocupa porque sé que igual no me lo llevo. Entonces, si no me lo llevo, ¿por qué me va a preocupar lo que va a quedar? Es que de ahí. Aquí lo hallé en esta tierra y aquí se queda. Luego vamos a leer un Daniel. Por eso les decía que venía combinado. Volvemos a Daniel. Porque podemos ver, ¿verdad? La gente está ahorita, mucha gente en tribulaciones. Unas por la situación del momento y otras por situaciones por las que a veces la misma persona en alguna manera se mete con muchos compromisos. ¿Lo tenemos? Daniel 9:4. 9:4, sí, 9:4. Lo vamos a leer desde el 3. Lo tenemos, ¿verdad? Miren lo que nos dice aquí el Señor. Dice aquí, y volví mi rostro, dice, a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio, dice, y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, dice, e hice confesión, diciendo ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, dice, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Tenemos que ver, miren, para que sepamos. Una cosa es escuchar, otra cosa es mirar o leer, pero otra cosa es guarda el pacto, o sea, lo que Él prometió bendecirlo, prometió guardarlo en todo momento donde esté, de día, de noche. Cada vez que usted salga de su casa, igual como sale en el Señor, va a regresar a su casa, pero estando con Él. Repito aquí rápido. Dios grande, dice, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que ¿qué dice ahí? Que te aman. Oiga bien, con los que te aman, no es con los que no lo aman, con los que te aman y guardan tus mandamientos. Debemos de entender que nosotros debemos de estar pidiéndole al Padre, pidiéndole a Jesús que nos guarde a través de su Espíritu Santo, pero también debemos de estar con Él. Debemos de estarlo llenando cada momento de sus palabras, de su escritura. Y luego pasamos ahí mismo, en el 9, el 16 en adelante, siempre en el mismo 9. Trece es primero. Sí, 13, por favor. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice el 13. Conforme está escrito, dice, en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, dice, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender, dice, tu verdad. O sea, el Señor lo que nos enseña a través de la palabra, que en ese momento estaba hablando el Señor a través de Daniel, de la maldad que ha habido en nosotros. Pero mucha gente, porque eso es lo que nos da a entender el Señor a través de la palabra, mucha gente está dándose cuenta que anda mal y no buscan al acercarse a Jesús. No buscan convertirse, porque dice aquí, miren, repitiendo, conforme está escrito, dice, en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, dice, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. O sea, no le estaban pidiendo que los guardara, no estaban pidiendo que los perdonara, no estaban buscando convertirse a Él. Porque podemos ver, dice, nuestro Dios, dice, para convertirnos de nuestras maldades, o para arrepentirnos de nuestras maldades y entender tu verdad, o sea, entender tu palabra, ser hacedor de tu palabra, entender que es un Dios de misericordia, pero también es un fuego consumidor para los que no quieren estar con Él.
El Señor, cuando podemos leer, por ejemplo, Juan 3:17, donde dice que Jesús vino no a condenar al mundo, o sea, no a condenarnos a nosotros, Él vino a salvarlo. Lo que pasa es que la gente prefirió más las tinieblas que la luz, y eso es lo que tenemos que entender. Lo vamos a leer mejor para que lo entendamos mejor. Juan 3:17. El 16 ya lo sabemos, ¿verdad? Porque dice, voy a leer el 16, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, oiga bien, para todo aquel que en Él cree, es necesario creer en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego el 17, porque no envió Dios, dice, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero tenemos que entender y saber que dice ahí, cree en Él, cree, o sea, también es necesario creer. Ahora vamos hoy sí vamos al 16. Esta es una oración. Sería bueno que ustedes, si pudieran, lo leyeran ahí con voz audible. O sea, no les digo que de gritos, pero sería bueno. Y sería bueno también las personas en su momento que escuchen el audio, que lo lean, porque es una oración para el Señor. Lo vamos a leer hasta el 19. Es una petición. ¿Lo tenemos? Dice el 16. Oh Señor, dice, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, dice Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, dice, oye la oración de tu siervo y su ruego, y haz que tu rostro, dice, resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios, dice, mío, dice, tu oído y oye, y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual, dice, es invocada tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos, dice, ante ti, confiados, dice, en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, dice, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, dice, y hazlo, dice, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Lo que el Señor pide son corazones contritos y humillados. Decirle al Señor, perdóneme porque me equivoqué. El perdón está para todos, pero el Señor quiere gente arrepentida, no gente que lo dice de aquí para allá por decir, no vuelvo a decir boconada, y solo salió del evento y se le olvidó y siguió diciendo boconadas. Entonces debemos decir que nos quite los malos carácter o mal genio, o cuando si tenía mala boconada, que me quite boconadas, me tiene malos pensamientos, que le quite malos pensamientos, o sea, que rompa esos yugos, porque son ataduras esas, y eso es lo que debemos de entender y debemos de saber. Fíjense que vamos a leer ahí mismo, en Primera de Juan. Lo importante en Primera de Juan es que la gente no ha querido entender y ha querido llevar las cosas a medias. Vamos a leer para poder entender un poquito mejor. Primera de Juan 2:15. ¿Lo tenemos? Lo vamos a leer al 17. Miren lo que nos dice en Primera de Juan 2:15 al 17. Lo tenemos, ¿verdad? No améis, dice, al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. ¿Cuáles son las situaciones que está pasando la gente hoy en día? Quieren estar a medias, quieren andar en el mundo y quieren estar en la iglesia con el Señor. Y todavía no han querido entender lo que el Señor nos dice en esta palabra. Si estás en el mundo, no estoy yo morando en ese corazón. No estoy yo morando en esa vida. Porque eso es lo que nos dice, miren. No améis al mundo. O sea, no sigas en las cosas del mundo. Ni las cosas, dice, que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Entonces debemos de entender que si la gente todavía sigue amando las cosas del mundo, por decir que voy a fiestas, que voy a beber, si una cerveza no me hace daño, yo entiendo esa parte, pero le pregunto a la persona, ¿lo edifica? Porque hay que ver, ¿va? ¿Se edifica? ¿No edifica? O el que anda por decir en chismografía, ¿le edifica un chisme? No le edifica. O el que anda en adulterio, ¿le edifica ir a acostarse con alguien? No le edifica. Entonces debemos de saber. ¿Y eso qué son? Cosas del mundo, vanidades del mundo. Y eso es lo que debemos de saber, andar conforme a lo que el Señor demanda. Lo leo nuevamente porque está bien precioso. Amados, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Debemos de saber. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, miren lo que dice aquí estaba lo demás, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando habla de vanagloria, por decir, de los ojos, lo que los ojos miran. Puede ser algo por arriba de un hombre, puede ver una mujer, o una mujer puede ver un hombre, o puede envidiar cualquier otra cosa. Puede ser un carro, puede ser un trabajo, puede ser una casa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los ojos son la ventana del corazón, porque es de la única manera que usted puede ver algo, ¿verdad? Entonces desde que lo ve y lo codicea, entonces está desde el corazón, y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de la carne, por ejemplo, que quieren andar bebiendo, quieren andarse drogando, y póngale todo lo que sabemos que puede desear en la persona, en la carne. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Recuerden que leíamos el miércoles, parece que es el miércoles, que era un Daniel, no me acuerdo si era 4:30, donde él se echó la gloria encima, y cuando que se echó la gloria encima, pues le vinieron los problemas, porque la gloria es solo para el Padre, de Jesús y el Espíritu Santo. La vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo, oiga bien lo que dice el Señor aquí, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Él es eterno y nosotros somos eternos. No en esta carne, entendámoslo, ¿va? Sino en espíritu. O sea, cuando nosotros esta carne la vayan a enterrar allá para los gusanos, el Señor nos lleva en espíritu, porque somos, siempre me permite el Señor decirlo, en Génesis 1:27, donde dice, hagamos al hombre y la mujer a imagen de Él. Entonces Él es espíritu, nosotros también somos espíritu. Y vamos a leer ahí un Jeremías, ya lo hemos leído muchas veces. Jeremías está antes de 17. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice el Señor en este Jeremías 7 y 8. Bendito el varón que confía, dice, en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será, dice, como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces,
y no verá cuando viene, dice, el calor. O sea, o no verá el cristiano estando en la roca cuando vienen las situaciones que para otros son problemas, para nosotros no son problemas. Debemos de saber que dice el Señor que todo lo que le viene a los cristianos es para bien. Y eso es lo que debemos de entender. Porque a veces las personas, cuando no les viene para bien, es porque no han querido salirse de donde el Señor los quiere quitar. La vez pasada mencionábamos lo del cartón, ¿verdad? Que mandé un mensajito que estaba agarrando un cartón, así va. Me acuerdo que Chuy, por cierto, lo tenía. Y estaba sintiendo que las puyas lo estaban dañando, pero no lo quería soltar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Cuando algo nos incomoda, es soltarlo. Entonces ahí a veces el cristiano, el Señor lo quiere cambiar, pero quiere mantenerse en el mismo lugar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se mantiene, vamos a decir, el bolo, si se mantiene en su bolura, cada vez va a ir moreteado, porque tropezó con un poste, o tropezó con un puño, o se cayó, pero siempre va a estar en problemado. ¿Por qué? Porque como no quiere dejar ese yugo, no quiere dejar ese alcoholismo, ¿va? Y así cualquier otra cosa. Porque será, dice, como el árbol plantado junto a las aguas. O sea, cuando un árbol está junto a las aguas, siempre tiene que estar dando fruto. Así es como tiene que estar el cristiano, siempre lleno de Jesús, siempre lleno del Padre, siempre que estemos con Él, ¿verdad? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará su raíz y no verá cuando viene el calor. Sino, dice, que su hoja estará, dice, verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Nosotros los hijos siempre, si estamos fundados en la roca, vamos a estar siempre dando frutos en todo momento. Y eso es lo que debemos de entender y eso es lo que debemos de saber. Luego vamos a leer, lo leímos la vez pasada, un salmos. Son 2 salmos que vamos a leer, pero vamos a leer ese que lo leímos, un 37. Sí, un 37:4. Eso lo leímos la vez pasada, está precioso. Me dice cuando lo tengamos. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero es necesario estar deleitándose con Él. Es necesario estar viviendo esa plenitud con Él. Y luego terminamos con un 34. Eh, 17. Ah, 17 al 19. ¿Lo tenemos? Dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. O sea que el cristiano, si todavía está pasando situaciones difíciles, debe de clamar, debe de saber que si por alguna razón ha fallado, el Señor dice: abogado tenemos, y el abogado de nosotros para con el Padre se llama Jesucristo. O sea que alguien si cayó, pues levántese y pídele perdón al Señor, y el Señor lo va a restaurar. Luego el 18: cercano está Jehová, dice, a los quebrantados de corazón, y salva, dice, a los contritos de espíritu. Miren bien lo que dice, repitiendo: claman los justos, el 18, cercano está Jehová, dice, a los quebrantados de corazón. O sea, cercano está Jesús a los que se han apartado. O sea, Él nunca se quita, está cerca ahí. ¿Qué hay que hacer? Hay que clamar, pero hay que decirlo. Si no, va a ser bien difícil. Cercano está Jehová, dice, a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchos son, dice, las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Tenemos que ver que muchas personas pasan aflicciones porque le falta llenura de Jesús en sus vidas, le falta llenura de Jesús en su corazón. Debemos de estar siempre llenos en todo momento de Él,
con Él y para Él. Hasta ahí vamos a llegar en el Señor. Solo vamos a decirle ahí, amadísimo Padre, te pido que atesores esta palabra en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y me permitas ser hacedor de esta palabra. Asimismo reconozco al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida, de nuestros pecados. Te pido que nos inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca, jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.